todos los días en punto de las 8 de la mañana. No te pierdas las opiniones y debates de reconocidos personajes del mundo de la política y del periodismo. Por Radio Fórmula 97.3 FM. En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Mesa Revuelta. Les saluda Homero Bojorquez y agradezco por anticipado a quienes nos ven por Facebook Live a través de la cuenta NCS Campeche y a quienes nos escuchan por Radio Fórmula de Campeche. Le doy la bienvenida a quienes ya se encuentran en la mesa. Ricardo Medina, muy buenos días. Homero, muy buenos días y por supuesto muy buenos días a todos los campechanos que nos hacen el favor de escuchar. Hussein Urreta, muy buenos días. Muy buenos días, Homero, y buenos días a todos los campechanos. Antonio Gómez. Gracias, compañeros, muy buenos días. Hay que recordar que hoy es 19 de septiembre y nuestro sentido pésame a quienes perdieron en alguna parte del país algún familiar. Y bueno, que la cultura de la protección civil ojalá y se amplíe más en todo el país, ¿no? Muy buenos días a todos. Muy buenos días. José Segovia, muy buenos días. Corre, Pepe, corre, Buenos Pepe. días, no quería interrumpir. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la radio del Núcleo de Comunicación del Sureste. Y sí, cierto lo que dice Toño, ¿no? Y ojalá que estos simulacros no tengan los mismos malos recuerdos, ¿no? De años pasados, donde el día del simulacro hay temblores. Ojalá que no, ojalá que esto pase ya no volvamos a tener esas muy amargas experiencias que son tragedias que ha tenido nuestro país y que, bueno, pues en tanto se resuelven muchas cosas en que todavía tenemos pendientes en este asunto de protección civil, pero vamos a seguir la vida, ¿no? Bueno, y los temas de hoy, los panelistas de la Mesa Revuelta comentan el anuncio de un próximo cambio en el gobierno del Estado, confirmado el fin de semana por Aníbal Ostoa Ortega, aunque aún está en funciones como secretario general de gobierno. El sábado pasado aseguró que será el próximo 30 de septiembre cuando dejará el cargo. Ostoa, que en 2018 ganó la elección al Senado de la República por Campeche y pidió licencia en el 2021 para ser nombrado en el gabinete de Laida Sansores, se reincorporará como senador y será quien apoye en Campeche a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación que encabeza Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Ayer, entrevistado por los medios de comunicación en el Congreso del Estado, el profesor Ostoa confirmó que Claudia Sheinbaum estará en Campeche el próximo 14 de octubre en un evento en el que tomará protesta a los comités de Morena y firmará un acuerdo de unidad para la transformación. Gira de trabajo, que es parte de los recorridos de la ex jefa de gobierno en la Ciudad de México, realizará por todas las capitales del país. Ricardo, tú estuviste en la Secretaría de Gobierno, sabes de lo que es esto, ¿no? Sí, pues sin duda alguna es una responsabilidad muy grande, muy relevante, porque pues además de ser finalmente el segundo, como se dice, ¿no?, coloquialmente a cargo del gobierno, pues le toca de entrada la principal y muy grande responsabilidad de mantener la paz social al interior del Estado, de mantener finalmente el orden, coordina el gabinete de seguridad, tiene que abrir finalmente al diálogo con todas las fuerzas políticas y bueno, pues finalmente es eso, llevar finalmente la paz, la tranquilidad, el orden en nuestro Estado. Creo que en el caso del profesor Aníbal, a quien yo debo señalarlo, que yo lo reconozco en él una persona profesional, en mucho tiempo que lo tengo de conocer, precisamente en el tiempo que estuve en la Secretaría de Gobierno, ¿no? Siempre se mantuvo con un trato pues muy serio, muy formal, y ayer justamente que lo vi en el Congreso yo le decía que es de las pocas personas con las que se puede dialogar. Creo que tristemente el profesor Aníbal quedó atrapado en medio de muchos fuegos dentro de un Morena que está pues dividido evidentemente, es muy claro que eso ocurre, entre distintos intereses que no se han puesto en armonía. Y debo también señalarlo, no se han puesto en armonía porque desde la cabeza no hay un interés finalmente en armonizarlos.
Y es triste que finalmente una persona tan valiosa como el profesor Aníbal, que estoy seguro que pudo haber ayudado mucho más a este gobierno a mantener una mayor, finalmente, presencia, a coordinar mejor su relación social, política, a generar un Campeche armónico, pues tristemente quedó atrapado en estas luchas de intereses, en esta lucha de poder, en esta avaricia finalmente por generar, pues de una otra manera, un mayor control de las decisiones de gobierno. Entonces, la salida del profesor Aníbal yo no la veo de otra manera que una salida sobre todo por su propia tranquilidad y salud mental. Creo que la responsabilidad a la que va finalmente a incorporarse a la campaña de su candidata presidencial, pues es un reconocimiento. No me gustó la manera en que se dio a conocer esta salida, porque no fue un anuncio oficial, ni la gobernadora, ni las cuentas oficiales del gobierno, ni el propio Aníbal lo hizo público. Normalmente cuando hay este tipo de salidas se da a conocer en las redes sociales de la gobernadora, del propio secretario, de los oficiales del gobierno, de manera conjunta, pero esto salió como un trascendido, porque primero en la mañana se dio a conocer una foto del profesor Aníbal en un evento con Claudia, y para la tarde-noche comenzó a trascender esta noticia de la salida, y salió luego a confirmarla Liz Hernández, una persona que pues creo que no tendría por qué estar confirmando esto, pero bueno, creo que ese manejo fue poco pulcro, y a mi gusto hasta pareciera como que fue una empujadita para adelantar las cosas, ¿no? Entonces, creo que el profesor Aníbal se merecía más, pero bueno, esperamos que en esta responsabilidad pueda tener un reconocimiento a su valor como persona, y pues ahora sí que con mucha preocupación esperar los tiempos de la decisión, ¿no?, que se anunció para esta semana respecto al nuevo titular de la Secretaría. Insisto, la Secretaría de Gobierno es una instancia fundamental para mantener estabilidad, paz social, tranquilidad, y lo que se esperaría es que llegara alguien que en un momento que se está avecinando, que son el próximo proceso electoral, que evidentemente los ánimos se caldean, que la pugna política hace que pues de una otra manera se remarquen las divisiones, unas divisiones acentuadas y promovidas, en este caso desde el gobierno, pues esperaría una figura que busque conciliar intereses y no que acreciente estas divisiones, porque a Campeche no le conviene dividirse más. Pepe Inurreta. Pues mira, yo creo que se va el profesor por la puerta de atrás. ¿Qué papel tuvo como secretario general de gobierno? Gris, totalmente. Lo bautizaron como el florero, así le dicen en las redes sociales. Y todo el mundo sabe de las broncas internas que hay, ¿sí? Es evidente la división en Morena. Y es evidente que al profesor Aníbal Ostoa nunca lo dejaron operar, ¿sí? O sea, estaba ahí nada más de adorno, con todo respeto para el señor, ¿verdad? Lo he tratado poco, no puedo decir que sea mi amigo, no. Pero lo que se ve hacia afuera y los comentarios es que el señor nada más le entregaron un nombramiento y ya está, ¿sí? La política interna, la relación con los partidos políticos, la coordinación con el gabinete de seguridad, no lo tenía él. Se veía en las mesas de La Paz cómo estaba ahí nada más sentadito, y otros son los que llevaban las riendas de este asunto, ¿sí? Así que, pues una salida totalmente por la puerta de atrás, lamentable, pues sí, para una figura de la izquierda que, pues mucha gente de ese segmento, pues lo ven con respeto, lo ven como una figura emblemática, y sí lo es, sin duda alguna, ¿no? Fue diputado, fue, creo, presidente de Morena, desde el 97 está luchando con Laida Sansores, sí, la dupla, ¿no? El 1 y el 2. La gente más cercana, ¿no? Una de así, que la más cercana. Una persona de todas sus confianzas de la gobernadora. Pero resulta que cuando llegaron al poder, pues al profe como lo quisieron a un ladito, ¿sí? Aquí el que manda es eso loco. Creo que pues, le deben de dar el nombramiento a él, porque él es el verdadero secretario general de gobierno. Él es el que controla la política interna de este estado. Es bien sabido que cuando un político o alguien quiere hablar, oye, que hay que hablar con el... No, buscan al profe, buscan a Ceso. Él es el que manda.
Sí, entonces, pues bueno, creo que es una salida por la puerta de atrás. Creo que no se lo merece por su trayectoria dentro de Morena. Pero así están las cosas, sí, están los catorrazos a la orden del día y se va a poner peor la división interna en Morena. Doy la bienvenida a Jack Valle. Buenos días, Jack. Muy buenos días a todos. César, ¿qué opinas de la salida del maestro Aníbal? Pues en primera instancia, reconocer que la oposición tienen un concepto bastante alto al profesor Aníbal. Eso me parece a mí que, como lo hemos dicho y hemos hablado de figuras también al interior de la oposición, como Beatriz Paredes, ¿no?, que son figuras reconocidas entre propios y extraños. Pero es más reconocido, por supuesto, al interior de nuestro movimiento. ¿Por qué? Pues porque principalmente ha sido el referente que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo, muchos años aquí en Campeche. Es una figura sin duda de la izquierda campechana, pero también de la izquierda nacional. No hay que dejar al lado el papel que jugó también importante al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo ahora con Claudia Sheinbaum, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, me parece que en todos los gobiernos hay movimientos. Bueno, tal es el caso que se fue Adán Augusto, que se fue Olga Sánchez Cordero con el presidente, ¿no? Figuras que también ayudaron en su momento y que desde un inicio hablaron con el presidente y le dejaron muy claro cuáles eran las intenciones de ayudar y hasta dónde. Lo mismo con Tatiana Cloutier, por ejemplo, ¿no?, hablando del gabinete federal. Entonces, no nos sorprende a nosotros la salida del profesor Aníbal, era algo que nos había anticipado para quienes hemos estado cerca de él y quienes consideramos al profe como una persona que es referente para nosotros. Y en ese sentido, pues bueno, lo anunciaba porque justamente venía y viene un proceso electoral en el que no va a ser nada fácil, en el que hay que justamente darle toda la fuerza, unidad y todo el ánimo a quien estoy seguro que va a ser nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido, pues bueno, es que se suma a la coordinación nacional, que a mi parecer, coordinar la campaña presidencial en un estado como lo es Campeche, pues no es poca cosa, ¿no? Sin duda alguna. Y Pepe coinciden en que hay un conflicto interno. ¿Lo ves así también? Ahí vamos a llegar, ¿no? Sin duda alguna, la coordinación de Claudia Sheinbaum aquí en Campeche, pues es algo sumamente relevante y que las tareas de gobierno también merecen un grado de responsabilidad en el cual no te puedes partir en dos. Y en ese sentido me parece lo más prudente, ¿no?, dejar el cargo, hablarle con honestidad a la gobernadora y aceptar la invitación de Claudia Sheinbaum. Me parece extraordinario, ¿no? Por el otro lado, pues en todas las familias, en las mejores familias hay pleitos internos, ¿no? De eso a que justamente vayamos a hacer una fractura en los próximos días o en los próximos años, pues lo dudo mucho. Me parece que el liderazgo de la gobernadora Laida Sansores al interior del movimiento y también la figura de gran peso del profesor Aníbal no va a dejar que esto suceda, por supuesto. Y sí, yo hablaría de que también hay diferencias al interior del PRI, también hay diferencias al interior del PAN, del mismo Movimiento Ciudadano, las hemos visto a claridad, pero justamente creo que lo que más nos fortalece a nosotros es el proyecto que nos une, que es la Cuarta Transformación. Ahí sí no hay duda, ahí sí no hay un tema de digamos, de medias tintas. Todos estamos justamente cabalgando, o sea, el mismo proyecto, que es consolidar la Cuarta Transformación. ¿Con quién? Con Claudia. ¿Y con quiénes más? Con los que van a ser candidatos para el 2024. En ese sentido vamos, en ese sentido nos dirigimos, y por supuesto con los aliados como el Partido del Trabajo, el Partido Verde, pues justamente haremos más sumas y menos restas, ¿no? Antonio Gómez, ¿cómo ves la situación? Sí, mira, coincido mucho con Ricardo. En el perfil que describe de la actuación profesional y política del profe, ¿no?, durante toda su participación política. Yo creo que sí hay figuras, pero tendrán que cubrir, obviamente, pues un perfil, ¿no?, y ciertos requisitos. Y el primero es estar abiertos al diálogo, saber escuchar, saber conciliar, no buscar un protagonismo excesivo, porque es algo que tuvo el profe Aníbal, un secretario de gobierno muy discreto, muy buen operador y que te resolvía, ¿no? Estaba resolviendo mucho de la problemática interna. Pero quien venga a sustituirlo efectivamente tendrá que traer esa capacidad para atender y entender
la dinámica que se estará llevando. Yo quiero decirte que la responsabilidad que asumirá en este momento, a partir del 1 de octubre, posiblemente, en la coordinación precisamente de esta campaña nacional, pues yo creo que sí será muy relevante. Esta asignación que se le dará, creo que termina con ese rumor que esparcieron por ahí, de que la gobernadora Laida Sansores se iría a la campaña y que dejaría el Estado. O sea, ya hay una pieza de toda la confianza y una pieza que con seguridad será fundamental para el triunfo del 24. Entonces, yo creo que es un éxito, es un buen momento para el profe, para el movimiento, y que la gobernadora tendrá la forma de echar mano de algunos perfiles que puedan cubrir este espacio, ¿no? Y que esperamos que se mantenga pues en la misma sintonía, como buscando unificar, buscando conciliar y que todo salga adelante. Señalaban aquí que hay pleitos, yo no lo veo como pleitos, hay diferencias en visión, hay diferencias en opinión, que generalmente eso enriquece todavía mucho más a la izquierda, ¿no? El poderte expresar con toda la libertad, el que no te coarten esa posibilidad de decir lo que sientes, lo que piensas, y bueno, que al final el diálogo y la reflexión pues resulten en una unidad y fortaleza, ¿no? Pepe. Mira, buenos días. Buenos días. Creo que el tema aquí no es de ver la salida del profesor Aníbal por un problema real, ni tampoco por falta de capacidad. Creo que los que conocen mucho al profesor seguramente dirán eso, que tiene mucha capacidad el profesor. Lo cierto es que durante la Secretaría de Gobierno a su cargo, yo creo que estuvo más bien lleno de señalamientos de problemas, desafortunadamente para él, más internos que los externos. A esto le sumamos el tema de la crisis de seguridad, donde muchos coincidían que la Mesa de Seguridad del Estado no daban respuestas a la problemática que estamos viviendo en Campeche, al crecimiento de seguridad. Pero es un paso donde el profesor, sin duda, creo que estaba muy limitado, y lo digo con mucho respeto para el profesor, creo yo que estaba muy limitado, y insisto, no es un tema de capacidades, creo que el profe tiene mucha capacidad. Yo creo que estaba muy limitado realmente por lo que se dijo ya en esta mesa. Yo creo que, aunque no lo van a reconocer nunca, mucho menos de manera pública, al interior del gobierno del Estado siempre hay un jaloneo de fuerzas a ver quién es el que pone, el que manda, el que dirige la política pública en el Estado de Campeche. Y es un secreto a voces que en los pasillos del Palacio de Gobierno se sabe, y nosotros hemos llegado a conocer ciertos temas. Entonces, la salida del profe, como Ricardo señaló al principio, creo que tiene toda la razón. Creo que, también Pepe lo dijo hace un momento, creo que la salida no fue la correcta. Creo que no se le reconoce al profesor el trabajo al interior del gobierno, pero ni siquiera se le está juzgando o se le está llamando por un tema de falta de capacidad ni por lo que haya dejado de hacer, sino que evidentemente no lo dejaron trabajar, al grado que fue realmente la crítica de incluso muchos medios de comunicación, de políticos, de simpatizantes, de mucha gente, que decían que la Secretaría de Gobierno no operaba, ¿sí? Porque es la verdad, no mintamos, digamos las cosas como son. Muchos decían que la Secretaría de Gobierno no operaba, no resolvía cosas, que no atendía temas, ¿sí? Y yo no dudo que resolviera temas el profesor, pero era más grande los problemas internos al interior de la Secretaría del Palacio de Morena, que lo limitaban, ¿sí?, por resolver los problemas que realmente necesitamos en el Estado de Campeche. Y coincido también en lo que han dicho en esta mesa. Creo que la persona, mujer o hombre, que tenga esas capacidades, esas características en este momento para la Secretaría de Gobierno, con todo respeto, yo no veo un hombre en este momento para que cubre ese cargo. Hablan mucho del ingeniero Toledo, es una persona a la cual yo tengo mucho respeto, tiene sus propias capacidades, pero creo que hace falta una persona con más experiencia, hace falta una persona que tenga mejor relaciones con los partidos políticos, con todas las diferentes esferas de gobierno, con todos los sectores de desarrollo del Estado, y esa persona, con todo respeto, no lo veo en este momento en el gobierno de Morena de Campeche. Muy bien, damos la bienvenida a Gaspar Alberto Kutz.
Buen día, Homero. Y le damos luego el uso de la palabra, pero vamos primero a un corte. Todas las opiniones tienen respuesta en Radio Fórmula. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. ¿Podemos decir? Ya estamos de regreso. PVD en Campeche. Le damos la palabra a Jack Valle. Sí, sabe bastante el tema. La salida de Ostoa hoy es un preámbulo definitivamente de las siguientes salidas en el gobierno del Estado, que ya se escuchan, ya se rumoran y ya... ¿Sí crees que van a haber más? Sí, definitivamente Pozos Lanz se va del gobierno del Estado de la Secretaría de Educación Pública. ¿Ya trae lista? Descubrieron un desfalco ahí, millonario, en la Secretaría, en la SECUD. Lo lamentable de esto es que los descubren, los hacen como que están investigando, los cambian y en el show del Jaguar no escuchamos nada. Otro desfalco está en el Tecnológico de Escárcega, 180 millones de pesos. También ellos mismos lo descubrieron. Esperemos escucharlo en martes del Jaguar. Lo que habíamos escuchado en meses anteriores también en Bienestar con Xochitl y a través de Casarín, que fueron aproximadamente 60 millones de pesos que cambiaron a la de Bienestar. Y no escuchamos nada del martes de Jaguar de todo el desfalco que hizo, una transota Casarín con factureras y todo. Sí, no hemos escuchado nada. Sí, también pasó lo mismo antes con Carla en obra pública, 340 millones de pesos, y también se quedaron calladitos, nada más la cambiaron y no pasó nada. Y hace unos par de meses también sucedió con Patrimonio Cultural del Estado, con la cuñada de Laida Sansores, en donde se utilizaron 100 millones de pesos para la remodelación del centro histórico, de factureras y a licitación directa, y en el centro histórico no vimos 100 millones de pesos invertidos. Y hoy, hace unos días, salió que el mismo Patrimonio Cultural del Estado, de la cuñada de Laida Sansores, también tiene el mismo problema con la rehabilitación de Pomuchi de Selchacán. Millones y millones de pesos. Pero apenas robados. Está empezando, ¿no? La rehabilitación de la calzada y en el cementerio, que ya no y en la iglesia. Así es, y hay adjudicaciones directas de eso, de la cuñada de Laida Sansores. Bueno, estos cambios que estamos viendo, que es lo grave que la ciudadanía tiene que saber, es que cuando Laida y el equipo de Laida se da cuenta que hay un desfalco, porque lo saben, lo que hacen es querer cambiar a la persona, poner a otra, y se quedan callados para empezar a tapar todo el desfalco de millones y millones de pesos que le están haciendo al erario público a través del Estado. Y en el martes de Jaguar no escuchamos absolutamente nada de este dinero que se están robando. La Secretaría de Seguridad Pública, lo mismo, el 30 de septiembre, vamos a ver aproximadamente esas fechas, vamos a ver su salida, porque también hubo un desfalco de 30 millones de pesos en contubernio con su administrador, ya se lo descubrieron. Entonces, queremos escucharlo en el martes del Jaguar. Eso es lo que necesitamos saber los ciudadanos. Todo lo que ellos mismos descubren dentro de su administración, necesitamos escuchar a Laida decirlo, que no nos oculten esta información. Entonces, y este desfalco millonario tiene como consecuencias, evidentemente, que no se invierta, porque se llevan el dinero, no se invierta en lo que se necesita. Se canceló la participación del Estado de Campeche en
en el evento que se iba a dar en California para promocionar a los pueblos mágicos de Palisades, La Guada y Candelaria. Recordemos que tenemos tres pueblos mágicos en el estado de Campeche, y lo que sucede con estos desfalcos es que el gobierno del estado dice no vamos a promocionar estos pueblos mágicos porque no hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero? Precisamente no hay dinero por todos estos desvíos de recursos, este robo, estas secretarías que se están llevando el dinero, esta gente que llegó de otros lugares y se está llevando las maletas llenas de dinero, de millones y millones de pesos, y escuchamos precisamente que van a haber cambios y nada más hablan de los cambios, de los perfiles de la gente, pero no dicen la realidad de por qué están haciendo estos cambios por robos millonarios. Y nada más para tomar lo que acaba de decir, lo que dijo Antonio hace un momento, que creíamos que Laida Sansores pues se iba a ir con Sheinbaum a campaña. Pues nada más le recuerdo que Laida Sansores no ha estado en Campeche. O sea, desde que tomó posesión, se la ha pasado viajando y viene nada más los martes a su programa El Jaguar. Ella ha estado y seguirá en campaña porque es su forma de operar. Entonces, esto es importante que los campechanos lo sepamos. Hay un desfalco en el gobierno del estado de millones y millones de pesos que ellos mismos han descubierto y que no le dicen a la ciudadanía. Entonces, alerta, ciudadanos, cuando hay un cambio en una secretaría, cuando hay un cambio en alguna posición importante en el gobierno del estado, es porque lo han hecho así, es porque hay un desfalco millonario. Queremos saberlo. Alberto Kutz. Bueno, centrándonos un poquito en el tema, gracias por la información de Jack. Y con esos cambios, sabe más que la ida. Ya cambió el gabinete. Ya cambió el gabinete. Todo. En el asunto que atañe del profesor Aníbal Ostoa, ex secretario de gobierno, pero todavía en funciones, una cosa media rara, ¿no? O sea, ahí empieza lo raro. El pleno 15 de septiembre anuncian por fuera, no oficialmente, su salida. El segundo cargo más importante del gabinete, bueno, el primero del gabinete más importante y el segundo más dentro del cuerpo administrativo de gobierno. De verdad que qué pena por el profesor, como dijeron por allá en el cuentecito ese, ¿no? Un trato de segunda. No lo merece porque... Un trato de la cuarta transformación. No merece ese trato porque pues tiene una trayectoria que me parece que es una trayectoria bastante aceptable dentro de la izquierda. Su lucha no fue valorada penosamente, pero es creíble porque pues en realidad el secretario de gobierno, todavía hasta el 30, ex secretario de gobierno según rumores, no lo dejaron operar, no lo dejaron chambear porque como hay 3 grupos dentro del cuerpo de gobierno, los históricos, los que vinieron con la cargada expriista, con Pozos, y los extranjeros, así llamados, que vienen de Puebla, de Michoacán, de Guanajuato, de Veracruz, de todos lados. Esos no dejaron que el profesor asumiera las funciones de un secretario de gobierno, que es trabajar en el asunto de la política interna. Nunca lo dejaron. Es más, tenía más power. Jack lo acaba de decir, la secretaria de Seguridad Pública. Es la más apapachada de este gobierno, a pesar del aumento de la delincuencia. Renato incluso ha ido más veces al martes del Jaguar, aunque sea una persona que no ha dado resultados, tenga sus carpetas de investigación ahí amontonadas. Y me parece que César desconoce un poquito, creo, de la política nacional, porque compararla con Beatriz Paredes, aunque sea de la oposición y que no es mi amiga ni la conozco, pero comparar una trayectoria nacional con Aníbal Ostoa, por favor. O sea, Aníbal es un buen operador local y es senador, pero tampoco, no hay niveles, dijeran por allá.
Y si hubiera sido de ese tamaño, no hubiera sido una salida tan fea la que le hicieron. La gobernadora hubiera anunciado que por cuestiones de importancia, el secretario deja el cargo y le agradecemos. Pero recordemos una cosa interesantísima. En pleno informe de gobierno, es decir, hace un mes, la gobernadora reafirmó: Aníbal no se va, aunque me ha puesto su renuncia en la mesa varias veces. Ahí lo dijo ella. Secreta a voces. Como dijera mi presidente de la República, no lo digo yo, lo dijo la gobernadora. Y esta salida intempestiva responde a algo interesante. Hay un pugilato dentro del gobierno que está dejando inoperante al propio gobierno, porque esos tres grupos no están permitiendo que haya un buen gobierno en el Estado. Si se van a dar esas salidas como las que anunció Jack, que te agradecemos, sí, esa primicias. Ojalá que sean con personas que les dejen trabajar. Ahora, si ponen a Toledo Jamís, qué interesante. Porque imagínate, si en los videitos se robaba en bolsitas los fajos de billete, imagínate ya en la Secretaría de Gobierno ya serían costales. Hombre. O Raúl Pozos, imagínate. Santa Claus. Qué interesante, ¿no? Este gobierno lleno de gente que se está transando la lana y ahí los acomodan en buenos lugares. No, ya en serio me gustaría que el gobierno de la licenciada Laida Sansores San Román mejorara. Porque a 2 años no han dado resultados. Ahí tenemos un asunto de que tenemos una epidemia de dengue y la Secretaría de Salud, con su titular, hasta que tuvimos la epidemia ya en forma en todo el estado, se pusieron a nebulizar y a hacer acciones para contrarrestar el dengue cuando no lo tenemos. Eso habla de negligencia y de un asunto, de verdad, con todas sus letras, es negligencia criminal, porque ya murieron, ellos dicen 3, pero hay más muertes por dengue. Y la epidemia en las escuelas y en todo el estado es grave, lo anunció la secretaria. Pero además salen con una jalada en el gobierno. Dicen que todo el año han estado nebulizando en 2 municipios, en Carmen y en Campeche. Entonces los otros 11 se van a... No hay moscos, se van a salvar. Digo, con todo respeto, ojalá que mejorara este gobierno. Triste la salida del profesor Aníbal Ostoa Ortega, pero aquí le dijeron que era una maceta y me parece que, con todo respeto, las macetas ocupan un mejor lugar en los corredores. ¿Alguien va a abordar el tema? 2 minutos. Claro. Sí, muy rápido. Solamente decir que el secretario Aníbal Ostoa sigue siendo secretario, por eso no han anunciado su salida oficial. Es decir, él le dice a las bases, no lo hace de manera pública, le dice a las bases que justamente lo han invitado. Y esa es la realidad. Y la oposición no puede dar a describir. Salió un comunicado. No salió un comunicado. Eso se filtró. Lo que el profesor Aníbal nos mandó, digamos, a las bases, a los morenistas, es lo que se filtró finalmente. Y la oposición lo va a agarrar y lo va a despedazar de la manera que quiera. Ahora, no te equivoques tampoco, Kutzkan. Yo nunca comparé al profesor Aníbal con Beatriz Paredes. Yo hice esta señalización de que tanto era reconocido Beatriz Paredes a nivel nacional por propios y extraños, también aquí en lo local, el profesor Aníbal es reconocido por propios y extraños. ¿Y a nivel es nacional una puntualización. A nivel nacional, Beatriz Paredes, a nivel local, el profesor Aníbal Ostoa. Es una puntualización. Bueno, eso es diferente. Y nada más con referencia a, ahora sí que, las noticias que nos trae Jack Valle de Movimiento Ciudadano, pues que nos diga las fuentes de dónde está sacando esta información, porque que yo sepa, la misma gobernadora, bueno, si nos vamos a dejar llevar por los chismes de pasillo o por el chismógrafo, pues entonces, no, yo creo que mejor los citen a todos y entonces se pongan a averiguar dónde anda el prófugo, ¿no? Pues no queda un minuto, ¿alguien más quiere hacer? Porque cambiamos de tema. Sí, la verdad que no lo ayudes, César, la verdad que creo que le estás dando peor al pobre profesor. A ver, es innegable que la manera en que se manejó fue con los pies. Claro.
no se merecía el profesor y ninguna persona, Claro. menos una persona que era tan cercana a la gobernadora. Claro. A mí eso me llama mucho atención. Una gente que se la rifó desde años atrás, en la época de la resistencia, en los momentos más álgidos, en los momentos más difíciles, y que finalmente llega con ella como su gente de mayor confianza, su brazo operador, su gente de experiencia, tiene el peor trato que se le puede dar a una gente de ese tipo. Peor trato porque no se le dio la posibilidad de trabajar realmente. No se le dio la confianza, porque finalmente eso se trata. Y sí se permitió que gentes que no tienen la misma trayectoria ni experiencia pudieran tomar decisiones por encima del profesor. ¿Sí? En consecuencia, lo que estamos viendo simplemente es una historia ya definida con mucha anticipación y que la manera en que se dio, que si se dio el comunicado oficial o no, creo que ha sido manejado con los pies verdaderamente, porque solamente evidencia aún más el maltrato a una persona, sea quien sea, y eso nadie se lo merece. Vamos al corte y regresamos con otro tema. Distintos puntos de vista pueden convivir en NSS Campeche. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NSS Noticias. Ya, claro. O sea, sí se... Ya estamos de regreso y vamos a cambiar de tema. En una entrevista exclusiva para NCS, Lirio Suárez Améndola, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, aseguró que no tiene temor de ser destituida del cargo, confirmando que existen por parte del INE 2 procesos para destituirla. Sobre los recientes señalamientos que le han hecho los representantes de los partidos políticos por la falta de pago de sus prerrogativas, aseguró que ese dinero no ha sido desviado y se encuentra en las cuentas del instituto, que están congeladas por un adeudo con el Seguro Social que tuvieron su origen en años pasados, por la falta de cumplimiento en administraciones anteriores, en las que se detectaron varias irregularidades entre los años 2018 a 2021. La diferencia, dijo Lirio Suárez, es que en años pasados el dinero de las prerrogativas que se les quedaron debiendo a los partidos ni siquiera estaban en las cuentas, lo que dio pie a que cuando ella asumió el cargo y tuvo esa información, presentó las respectivas denuncias a la Fiscalía Anticorrupción, hecho que Lirio Suárez reconoció que no le gustó a los otros integrantes del Consejo y a los consejeros que estuvieron en esos años y que tenían la facultad de ejercer una vigilancia de esos recursos. Sin embargo, ahora resultó que todos los señalamientos se han vuelto en su contra, tanto de los consejeros y consejeras como de los representantes de partido. Toño Ya Gómez. Sabía que ibas a voltear para este lado. Pues tú estás directamente involucrado, man. A ver, participo ahí directamente, ya involucrado y es otra palabra que Más fuerte. se puede malentender. A ver, mira, centrando el tema, porque sí te da la oportunidad de explayarte políticamente, pero nos vamos a centrar en el tema. Efectivamente, cuando llega la actual consejera presidenta, ella dice que hay una alteración de cuentas o hay errores ahí en la contabilidad, presenta las respectivas denuncias. Sin embargo, pues en derecho el hecho de que hayas presentado la denuncia en ningún momento detiene el procedimiento legal que se esté llevando. Y el procedimiento legal que se ha llevado en varias ocasiones dentro del Instituto Electoral con el Seguro Social es precisamente pues acuerdos para los pagos de las cuotas del seguro. El Seguro Social de repente ha hecho convenios, el instituto se ha defendido en muchas ocasiones sobre cobros excesivos y ante ello hay un diferendo legal histórico. ¿Qué es lo que nosotros le hemos señalado a la actual presidenta?
en el afán, al parecer, en el afán de señalar todo lo que según su dicho estuvo mal en la administración anterior, dejó que esos procedimientos corrieran y se dedicó a cubrir las cuotas, según su dicho, de su administración. ¿Qué es lo que sucedió? Pues los procedimientos atrasados se van acumulando y llega en su momento el Seguro Social, le congela las cuentas. ¿Y qué es lo más grave? Que una vez que le congelaron las cuentas, no se actuó de manera inmediata para ir buscando las soluciones, sino que a través de un documento que ella presenta, dice que se recurrió a un abogado fiscalista, que se hicieron gestiones, que se hizo reuniones, y te lleva a casi 50 días con cuentas inmovilizadas. Y no solamente el tema de los recursos de los partidos, se supone que eran todas las cuentas las que estaban congeladas, no podía pagar a proveedores, no podía pagar los salarios de los trabajadores, no podía pagar prácticamente nada. ¿Qué nos preocupaba? Pues que estamos a días, prácticamente semanas de iniciar el proceso electoral, y que si no existe una solución real, de fondo, a esa problemática, vamos a entrar a la elección con las cuentas congeladas o con la amenaza de las cuentas congeladas por el seguro. Y si no hay el recurso para los empleados, para la capacitación, para desarrollar muchas de las actividades, para rentas, va a ser un desastre la elección. La situación del instituto ha sido complicada desde la llegada del actual presidente. Hubo una división muy fuerte, acuérdense que se llegó incluso a que ella pidió una orden de restricción contra todos los consejeros. ¿Sí? A ese grado llegamos. Peleada con medio pueblo. En las sesiones, quien tenga la oportunidad de verlas, que son públicas, puede ver las anteriores, era rarísimo que saliera un acuerdo aprobado por unanimidad. Pero hoy se logró hacer 6 consejeros y 11 representaciones de partido, agrupadas para decirle a la actual presidenta pues que está actuando de una manera errónea y que pone en riesgo tanto el proceso electoral como un mandato legal que tiene, que es garantizar el acceso a las prerrogativas de los partidos, y es un mandato constitucional. Ella es, junto con los demás consejeros, son garantes de ese derecho constitucional. Entonces, hoy están poniendo en riesgo esa parte de la democracia. Ese es el asunto de fondo. ¿En qué se ha escudado en sus declaraciones públicas? Ella dice, no, pues es que la administración anterior y la administración anterior y la administración anterior, pero no se ha hecho lo necesario para resolverlo, ¿no? Después de estas últimas semanas donde nos acordamos ya todos los representantes de partido a hacer un solo frente, donde se incorporan los 6 consejeros a hacer un solo frente, pues casualmente, después de la penúltima sesión, pues muy rápido se agilizaron la dispersión de recursos. Y entonces eso nos lleva, entrecomillado, al sospechosismo de qué es lo que realmente está ocurriendo al interior del instituto. Yo lo señalé en alguna sesión, dije, espero que no sea un plan perverso para hacer ver que el instituto no funciona, el Instituto Electoral Estatal, el OPLE, y entonces que el INE, a través de su facultad de atracción, pues se lleve el control de la elección a cargo del Consejo General. Entonces, que sería lamentable y que sería una exhibida, tremenda, ¿no? Para el Estado y para la... Y ya les pagaron las prerrogativas. Han dispersado. Hoy precisamente vamos a revisar. Dispersar quiere decir que abonaron. Bueno. Dispersar quiere decir que ya soltaron una parte, ¿no? Sí. Pero, no tenemos la claridad ni la certeza, y yo sigo insistiendo. No tenemos la información, se le pide, no la dan, y nos resulta raro que te digan, es que hoy están congeladas las cuentas y que el día siguiente ya estuvieron descongeladas. Está medio... Hay mucho calor. Pepe. Hay mucho calor. Bueno, creo que el tema, como bien dice... Bájale al aire. Como bien dice Antonio, aquí el tema es, a lo mejor, la forma en que Lirio ha abordado el tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que ha traído congelar las cuentas.
pero también no podemos dejar ni olvidar que es un tema que ella realmente no lo generó. No quiere decir que no tenga responsabilidad en lo que está pasando, evidentemente, pues la presidenta del instituto. Pero es un problema... Y la Fiscalía vemos que le dé marcha a las denuncias, ¿no? Es un problema que tiene ahí, que ella ha venido tratando de resolver. Y ha orillado, como bien dice Antonio, a los representantes de los partidos políticos a hacer un bloque, pero para pedir información. Porque realmente no tenemos información clara ni documentos que avalen y que amparen lo que ella nos está diciendo. O sea, no estoy diciendo que actúe de mala forma, simplemente que ante la falta de información en papel, ¿sí? Para constatar realmente qué se está haciendo para resolver el problema, empiezan a sacar una serie de suposiciones que no lleva y no abona nada a que los problemas del Instituto Electoral se vayan resolviendo, porque es un problema generado y creado por los consejeros, incluyendo a la misma presidenta Lirio Suárez Améndola. Un problema que han dejado crecer. Por los 7, ¿no? Está clarito. Sí, todos tienen manos, todos los consejeros tienen responsabilidad. Evidentemente a ella le cae como presidenta, pero todos tienen responsabilidad, porque además es un recurso que el instituto no lo tuvo, como lo dijiste en la introducción, un recurso que no tenía cuando ella entra, que no se le había pagado a los partidos políticos prerrogativas ordinarias específicas de los 18, los 19, 20 y creo que hasta 21. Pero que como dice Toño, el sospechosismo, nadie decía nada, ¿no? Ya son una serie de elementos en que ya dices, ¿qué está pasando? O sea, hay denuncias, ¿por qué no vemos resultados de la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Porque Lirio incluso se quejaba que no le habían depositado en algún momento también de las prerrogativas. Es que el Congreso le aprobó un monto de 17 millones más o menos para saneamiento financiero. Pero aún le aprobara lo que le aprobó, ¿sí? Pero no es suficiente para sanear no es suficiente para sanear la problemática del instituto. O sea, es que ese es el tema, porque aquí si nos ponemos a discutir ampliamente, todo mundo va a encontrar cosas. Tú lo dijiste hace un momento, el sospechosismo, por supuesto. ¿Y de quién tendría que venir? ¿Sí? ¿Quién tiene la Fiscalía Anticorrupción que debe de investigar? Por ejemplo... ¿Sí? ¿Quién era dale curso a las demandas? ¿Quién era la presidenta? Que ya hay, ¿no? ¿Quién tenía la responsabilidad? Que era la presidenta anterior, con algunos consejeros que actualmente están, que vieron la irregularidad que está pasando ahorita no irregularidad, hubo la irregularidad en su momento y que las consecuencias las están viviendo ahorita Lirio y los consejeros, que aún hay consejeros de aquellos años, ¿sí? ¿Y dónde está la responsabilidad de la expresidenta Mayra Bojorquez, que tiene responsabilidad en este tema? Que quiero pensar, porque no tenemos documentación, que es una de las que está denunciadas, ¿sí? Entonces, es un problema grave, que como atendiendo un poco lo que dice Toño, el sospechosismo, pues pareciera que quieren reventar el Instituto Electoral del Estado de Campeche, pero porque nadie abona, o sea, ni la presidenta, con todo respeto, ni los consejeros, porque han venido arrastrando estos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Creo que los representantes ya se pusieron de acuerdo, ¿sí? Todos ellos. ¿Por qué? Porque ya les está pegando de manera directa a los partidos políticos, pero aclaro, no es de ahorita, no es de este momento. Desde la reforma en el Congreso del Estado ya le disminuyeron las prerrogativas a los partidos políticos. Ahora el sospechosismo que dice Toño, ¿sí? La 4T, hay que decirlo con todas sus letras, a lo mejor va a reventar y quiere quitarle más operatividad al Instituto Electoral. Ya disminuyeron los partidos, vamos a quitarle operativa al Instituto Electoral y que reviente. Que reviente. O sea, creo que es preocupante. Y estoy atendiendo tu tema del sospechosismo, Toño. Tú dijiste el sospechosismo, así. Entonces, el tema está. Se vale. El tema lo tenemos que resolver todos. Pero quienes tienen que abonar más, sin duda, es la presidenta y los consejeros. Todos por igual. Parece que es irreconciliable eso. Pareciera, porque aparte de las denuncias que todo el mundo sabemos que hay en contra de Lirio, lo cierto es que cada día se siente en el ambiente que el INE puede absorber el proceso. Y yo no sé qué tanto nos puede ayudar a nosotros como partidos en el proceso electoral. Finalmente el INE tiene que ver mucho en el proceso electoral. Pero creo que lo que tenemos que defender en este momento es y apostarle a estas personas que se supone que todos tienen capacidad, ¿sí? Que dejen su lado partidista, que dejen los egos profesionales, que abren y discutan ese tema y que encuentren soluciones. El tema con Lirio creo que es un tema que ella se ha aislado desde que entró. Creo que es un tema que varios
pudieron haber dicho, ella se aisló solita, y eso tampoco le ha ayudado, tampoco le ha ayudado. También ella tiene que reconocer en algún momento que ella quiso resolver todo sola, y en este momento no puedes resolver todo sola. Necesitas el apoyo, no solamente de tus consejeros, sino no también solo el de apoyo, los en este caso hasta el voto, ¿no? Así es. El voto. El voto. Jack Valle. Jack Valle. Definitivamente aquí el tema es que están, de alguna u otra manera, toda la consecuencia es que se están ahorcando a los partidos políticos. El dinero no está saliendo, pero ahí entra la famosa palabra, el sospechosismo de quién está detrás de todo esto. Le pusiste el cascabel al gato. Detrás de Oye, todo pero ahí, esto, pues. ¿tus predicciones cuáles son? No son pronósticos, son realidades. Aquí el tema son realidades, así que no son predicciones. Jack Vidente. No. Me dijo que vamos a en el IEC. Y el tema, pues evidentemente es, reafirmando lo que decía el compañero, es, ¿y Mayra? ¿Dónde está? ¿Y la hija de Aiza? Carla Aiza, ¿dónde está? Que también En el extranjero. pertenecía a ese grupo selecto de bandidos, porque no lo puedo llamar de otra manera, que manejaron ese dinero de los trabajadores. O sea, qué importante, la gente que trabajaba en el instituto electoral no le pagaron su seguro. O sea, eso es gravísimo, le tocas el dinero a la gente, a los ciudadanos. O sea, aquí lo importante es eso, ¿dónde está ese dinero que le robaron a los ciudadanos? Y siguen las cuestionantes y estamos pensando que los partidos, sí es importante el tema de los partidos políticos, sí es importante el tema de la democracia, muy importante, pero ¿y los ciudadanos que se quedaron sin ese dinero que es para su retiro, que es para salud, que... Los trabajadores. Los trabajadores. ¿Qué para cotizar? Les para vale. cotizar semanas. Les vale. Entonces tenemos que pensar y empezar a pensar desde ahí. O sea, lo que está perjudicando al ciudadano, a la gente que trabajó ahí o trabaja ahí. Entonces, eso es gravísimo. Y como eso, muchísimos otros casos no son predicciones, son realidades del todo el desfalco que está haciendo el gobierno del Estado. ¿Y quién está atrás de todo esto? ¿Por qué quieren ahorcar a los partidos? Esa es la pregunta. Bueno, tenemos unos mensajes. Bueno, hasta Pepe Inurreta nos manda mensajes. En el PAN están los mejores perfiles políticos, dice, con conocimiento para manejar la economía. ¿De qué foto bochornosas hablas? ¿Qué es bochornoso para usted? Dice Pepe. Pues sí, ¿de qué foto? Pues qué foto. A eso, Aníbal, quienes le conocemos, podemos decir. De la peluca es de carnaval, coño. No. Tere Canul, vamos a ver si el señor Jack Valle tiene las pruebas, porque demonios, ¿por qué demonios no las presenta? Así como las que tienen su Eliseo y su Bibi, dice. En el chat del... Gaby Gutiérrez, estas elecciones prometen ser las más cochinas y sangrientas. Eduardo Medina, puro hincha y chisme barato, qué pena de programa, de verdad que todos acusan de qué me dijeron, allá me dijeron, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más comentarios. Distintos puntos de vista pueden convivir en NSS Campeche. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, ya estamos de regreso, aquí se puso emocionante, Pepe se emocionó, todos se emocionaron. Ricardo. Mira, yo no hablo de sospechosismos, yo hablo de realidades, y hay una sola realidad. Hay una clara intención por parte de Morena, del gobierno actual del Estado, de querer intervenir en las próximas elecciones. Y una estrategia que han demostrado con una sucesión de hechos es la de debilitar al órgano electoral, a quien administra, a quien organiza y a quien lleva a cabo las próximas elecciones en el proceso. Pero si el Consejo Entonces, General del INE está en manos esto de la inicia oposición, con esto ¿a quién le va a convenir? inicia con un punto. Por principio de cuentas, Sí. Lirio es una persona electa y es electa por una decisión que no es propia del gobierno actual de Morena. Y de entrada eso no gustó. Y cuando finalmente vieron que no había una posibilidad inmediata de influir en ella, en la presidenta, se han comenzado a destapar una serie
de acciones para poder debilitar y generar este caos al interior del Instituto Electoral que propicie, pues de entrada, el riesgo de que la elección sea traída por otros órganos como el federal para poder tener una mejor, pues, intervención en la próxima elección. No es casual lo que está pasando, ¿sí? De entrada, la propia Lirio en una comparecencia en el Congreso fue muy clara y dijo, yo presenté ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado una serie de denuncias, entre ellas en contra de la anterior presidenta del Instituto Electoral, Mayra Fabiola, por una serie de desfalcos, de fraudes y de acciones ilícitas. Y no ha pasado nada. Y ella ha estado insistiendo sobre eso y simple y sencillamente no ha ocurrido nada. Y pues si fuera de sospechosismos, es muy raro ver cómo Mayra Fabiola ha tenido un claro acercamiento hacia Morena. Han sido en varias ocasiones que Mayra Fabiola, anterior presidenta del Instituto Electoral, ha ido a Morena a darle capacitación a sus militantes y a sus gentes. Entonces digo, no tenemos que ser aquí muy hábiles o muy adivinos para entender una relación. Luego de eso, en el Congreso, la fracción de Morena impulsó 2 reformas que impactaron como misiles en contra del Instituto Electoral. Una en el presupuesto, donde prácticamente le rasuraron una cantidad significativa de recursos al Instituto Electoral y a los partidos. Y la segunda, en esta reforma electoral, que lo que buscó era cortar tiempos, acortar personal, acortar recursos, en fin, entorpecer todo el proceso electoral. La primera reforma al presupuesto, mejor dicho, la aprobación de presupuesto que rasuraba recursos, nos fuimos los partidos a una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y se ganó ante la Suprema Corte porque era evidente la ilegalidad y cosas pues fuera de un debido proceso legislativo que se habían cometido en perjuicio de un órgano autónomo, ¿no?, como era el Instituto Electoral, y obligó al Congreso a que nuevamente se emita un presupuesto. ¿Qué hizo el Congreso con la mayoría de Morena? Volvió a votar prácticamente el mismo presupuesto, o sea, dejar las mismas cosas. Hoy hay un recurso ante la Suprema Corte para que revise esta decisión. Y se tiene también una acción de inconstitucionalidad por esa reforma electoral que claramente lo que busca es pues perjudicar finalmente el debido proceso electoral, la debida organización. Entonces esperamos que la Corte también resuelva a favor de eso. Es claro también que desde el 4º piso se ha buscado jalar a varios consejeros. Hay consejeros que, si mal no me parece, en unos próximos meses o en el próximo año, van a terminar su encargo. Y esos consejeros están preocupados de perder finalmente su salario, un buen salario que reciben en el Consejo, y están buscando, como ha ocurrido y como Morena ha demostrado ser muy habilidoso de poder atraer agentes de oposición, pues ofertándoles seguramente un carguito, impunidad o qué sé yo. Y seguramente muchos de estos consejeros que están próximos a vencer su encargo, pues han buscado finalmente el acercamiento al 4º piso del gobierno y es parte de este caos que existe al interior. Entonces, por el bien de Campeche, creo que todos deberíamos estar interesados en buscar cómo resolver las cosas. Sí, efectivamente, hay una situación grave financiera, pero es debida a malversaciones de recursos sobre los cuales hay denuncias y las cuales el gobierno, que tiene la sartén tomada del mango para poder agilizar las denuncias y actuar y asegurar finalmente aplicación de la ley, no lo está haciendo. Y eso se llama impunidad y eso se llama encubrimiento. Entonces, no hay sospechosismos aquí. Hay un claro interés de Morena y del gobierno de intervenir en las elecciones. ¿Y por qué? Porque saben que les está yendo muy mal con la gente. Las encuestas demuestran que la gente en Campeche está harta de Morena, del mal gobierno que está ejerciendo, saben que no les va a ir bien en la elección y se están preparando para poder hacer un fraude electoral. Pues sí, comparto mucho lo que dice Ricardo Medina. Yo me acuerdo cuando tomó protesta la gobernadora, yo estaba ahí saliendo del Congreso, la gobernadora dijo, se acabó la robadera. Así lo dijo, lo pueden revisar, se acabó la robadera. Y bueno, si se acabó la robadera, ¿por qué no proceden las denuncias en contra de María Bojorges? Porque bien es cierto que la anterior presidenta, junto con la hija de Aiza, tienen que ver en toda esta situación, ¿sí? Pero si se iba a acabar la robadera, ¿por qué no proceden las denuncias que están en la Fiscalía Anticorrupción que controla la 4T? Entonces, no se acabó la robadera.
Al contrario, está más gruesa la robadera. ¿Sí? Ya aquí dijeron una explicación por el señor Jack Valle. Entonces, es preocupante que quieran dejar inoperante el instituto o el OPLE, ¿sí? Local electoral. Porque entonces, ¿qué es lo que se está tramando? Es bien sabido que Lirio está ahí sola contra todos los consejeros, y varios consejeros, es cierto, han acudido al cuarto piso. Incluso hay ahí algunos testimonios, ¿no? A negociar, ¿sí? Pero ojalá fueran a negociar por el bien del instituto, van a negociar cosas personales. Ya se va a acabar el huesito, hay que buscar otro. Sí, hay centinelas por allá. No lo dudo. Entonces, no lo dudes. Entonces, definitivamente, Homero, es terrible para la democracia que no tengamos un instituto electoral fuerte, que se esté capacitando ya. No es un tema sencillo las elecciones, la organización de todo el aparato que funcione ese día, cuidadores de casilla, representantes, en fin, y todo eso ya debería estar en marcha, y no está en marcha porque no hay lana, pero se acabó la robadera, dijeron, y no es cierto, la robadera está peor que nunca. Bueno, y el problema no solo es económico, ¿no? También el enfrentamiento que hay entre los consejeros. César. Sin duda alguna, creo que la mesa coincide en que el problema del Instituto Electoral local debe de justamente terminar pronto, ¿no? Para beneficio de todas y de todos, porque no solamente están inmiscuidos los partidos políticos. Aquí se trata justamente de salvaguardar la democracia que impera en nuestro estado, y en ese sentido pues es justamente como se tienen que resolver las cosas, no un tanto por temas de prerrogativas, sino también por qué es lo que va a pasar con la elección del 24 en lo local. Me parece también que, escuchando declaraciones de quien está encargado del Instituto Nacional Electoral en Campeche, han dicho y han señalado que no estarían teniendo el control de la elección, así el Instituto Electoral siga teniendo conflictos. Me parece que eso justamente nos dejaría en un entredicho muy importante. Ahora, que se responsabilice a la Cuarta Transformación, a la gobernadora y al cuarto piso de operar esto que está sucediendo en el Instituto Electoral, pues entonces que me digan si nosotros gobernábamos desde hace 4, 5, 6 años atrás, porque este problema que está sucediendo el día de hoy, actualmente, no es justamente de hoy o de cuando inició la Cuarta Transformación en Campeche. Viene arrastrando un tema ya de muchos años, incluso no del sexenio pasado, sino de más para atrás, de hace 2 sexenios. Entonces, obviamente, por supuesto, debe haber una responsabilidad para quien operó el Instituto Electoral, a Mara Bojorquez, y desde aquí hacemos un llamado enérgico al fiscal anticorrupción para que nos informe qué es lo que está pasando, porque justamente sí merece tener responsabilidades, para y tenerles que todo informe, ¿no? Porque está muy difícil que informe el fiscal, nunca justamente, ¿no? cara, Y lo vamos a buscar y vamos a ver qué es lo que está pasando, porque sí, Mayra Bojorquez tiene responsabilidades, como algunos consejeros que hoy también están y que operaron también con ella, ¿no? Por supuesto, el caso de la consejera presidenta que a voces de quienes están dentro del Consejo, representantes de partidos políticos que insisten en que justamente tampoco hay un trabajo de coordinación, pues me parece también grave, porque en un sentido en donde la democracia también lo integran los partidos políticos como agentes de participación activa, me parece que justamente las soluciones también pueden venir de estos lados, ¿no? Es importantísimo que se resuelva este tema. Me parece que lo que señalabas desde un principio, que no tiene miedo a que la destituyan del cargo, pues me parece que algo sabrá, ¿no? Seguramente tendrá algunas denuncias por ahí también, que justamente pues ya sabe por dónde va el camino. Yo no creo que ese sea también el camino para resolver la situación. Me parece que las cosas deben de solucionarse con los recursos que se tengan, es decir, con los recursos humanos, con los recursos económicos, con todo lo que haya al alcance para poder salir avante. El proceso electoral está a la vuelta de la esquina. Entonces, si el proceso electoral federal ya inició, entonces estamos justamente entrando en una crisis que pudiese poner en riesgo la democracia en Campeche. Alberto Kutz. Bueno, por culpa de Pepe Segovia, me queda un minuto para hablar. Dale. A ver, miren, el asunto del Instituto Electoral es bastante importante en lo que viene para las elecciones del 2024. La elección del 2024 va a ser muy complicada, son 20,000 puestos que hay a nivel nacional, pero además las funciones del INE son específicas y las de las OPLES o el IEC, en este caso, son también muy específicas.
Yo había dicho que los consejeros, los 6 consejeros, con excepción de Mayra, eran unos mafiosos, pero no, me equivoqué, no son mafiosos. Son pandilleros, porque los mafiosos por lo menos tienen códigos. Solo hay que recordar que cuando llega Mayra, Lirio Suárez, gana por un concurso de oposición la presidencia. Y una de las facultades que tenía era de nombrar al coordinador administrativo, y se lo negaron. Nombrar a la vocera, y se lo negaron. Han hecho todo para bloquearla, por una sencilla razón. Están acostumbrados a tener los privilegios y además son cómplices de todo lo anterior. Y cuando Mayra presenta esas denuncias, les pega directo. Lirio le pega directo a los pies a esos consejeros que ahora se unieron a los partidos, porque está muy chingón, te voy a decir lo de los partidos, porque los representantes de los partidos reciben miles de pesos mensuales por ser representantes. Entonces, obviamente, quien convocó a la última sesión, parece raro, ¿verdad? Pero fue desde Comunicación Social del gobierno, para que exhibieran a Lirio Suárez. Increíble, pero eso no es más que una realidad. Se quieren apoderar del Instituto Electoral, o quieren por lo menos enturbiar el proceso electoral 2024, y eso es grave. Ojalá que Lirio todavía, como dijeran, Lirio, aguanta, el pueblo se levanta. ¿Tú querías? Sí, mira, nada más hacer algunas precisiones en torno a varios temas. Uno, el UMA, que es la unidad de medida de actualización que se aplica a todos los temas administrativos, entró en funciones en el año 2016. Y bueno, hoy el Congreso la aplica para el cálculo de las prerrogativas de partido. 2, el proceso electoral pasado también empezó en diciembre, pero gobernaba el PRI. Y en ese momento se argumentó que efectivamente era necesario retrasarlo del inicio de la elección federal, ponerlo en diciembre por ajuste presupuestal, por el tema de pandemia. O sea, hubo muchos argumentos, ¿no? Y salió el proceso electoral, que perdieron, bueno, y eso es aparte. Entonces, hoy lo único que se hace es legalizar esa fecha de inicio del proceso para arrancar en diciembre, ¿no? Y decir también que el tema de ir recortando recursos a partidos no es nuevo. Desde el 2014 empezaron las disminuciones. Empezaron en disminuciones en rubros que eran importantes, como participación para actividades específicas. Empezaron a disminuir, porque cada año o cada presupuesto, pues es bonito salir a decir es que le quitamos a los partidos políticos por el simple hecho del descrédito que se tiene en la vida política nacional. Sin embargo, yo dejo una pregunta para terminar. Si no existieran los partidos políticos, ¿a qué sistema estaría organizando la vida política, económica en el país? ¿Sí? ¿Cómo elegiríamos a nuestras autoridades? Si hay algún sistema donde no tengamos donde no existan partidos políticos, pero que exista democracia, pues vamos a trabajar en implementarlo, ¿no? Creo que esa sería la última reflexión. Bueno, pues agradezco a quienes estuvieron hoy en la mesa, pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes. Eso. Distintos puntos de vista pueden convivir en NSS Campeche. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.